Bienvenidos a nuestro canal. Hoy les traemos una historia impactante sobre un avión que, a primera vista, parecía destinado al fracaso, pero que se convirtió en un verdadero asesino en masa. ¿Cómo es posible que un diseño fallido se transformara en una herramienta de destrucción? Quédense con nosotros para descubrir todos los detalles escalofriantes de este oscuro capítulo de la historia de la aviación. No olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse ningún contenido. ¡Vamos a comenzar! En los días oscuros de la Segunda Guerra Mundial, cuando el rugido de los cazas de la Luftwaffe dominaba los cielos, una figura extraña se recortaba contra el horizonte. No era un Spitfire elegante ni un Hurricane temible, sino algo que parecía un fantasma de otra época. Con sus alas altas, su tren de aterrizaje fijo y sus descomunales faldones de rueda, el Westland Lysander lucía anacrónico, una reliquia de los años 30 perdida en una guerra que no toleraba la nostalgia. Este avión, que nació de una ambición por la perfección, se convirtió rápidamente en un fracaso humillante, solo para resurgir como un héroe improbable en el teatro más peligroso de todos, el de las operaciones secretas. El Lysander fue concebido en la década de 1930 como una aeronave de cooperación con el ejército, una herramienta multifuncional para reconocimiento, observación de artillería y bombardeo ligero. Su diseño fue una respuesta a la especificación A39-34 del Ministerio del Aire británico. Detrás de sus líneas, que algunos consideraban torpes, se escondía una ingeniería brillante. El director técnico de Westland, W.E.W. Teddy Peter, junto a su diseñador jefe Arthur Davenport, colaboraron estrechamente con pilotos de la Royal Air Force, RAF, para crear un avión que fuera una extensión de los sentidos del piloto. El prototipo, conocido como P-8, parecía una contradicción. Su diseño de ala de gaviota inversa y un plano de cola de incidencia variable le permitían realizar despegues y aterrizajes cortos, stall, a velocidades increíblemente bajas, de apenas 65 millas por hora. Esta cualidad, casi mágica para la época, hacía que su aterrizaje se sintiera como un descenso en una escalera mecánica. Sin embargo, su aspecto anticuado y su baja velocidad lo harían vulnerable en un conflicto que premiaba la rapidez y la agilidad. Cuando la Segunda Guerra Mundial estalló en septiembre de 1939, el Lysander, con sus versiones Mark I y Mark II, se unió al cuerpo expedicionario británico en Francia. Lo que en el papel parecía un buen observador y bombardero ligero, en la práctica se convirtió en un blanco fácil. Los Lysis, como se les apodó, eran presa de los cazas de la Luftwaffe. Mayo y junio de 1940 fueron meses fatídicos. De las 175 aeronaves desplegadas en Europa, 88 fueron derribadas en combate y 30 más destruidas en tierra. En una sola misión, 14 de 16 aviones enviados para lanzar suministros cayeron ante el implacable enemigo. El comandante en jefe de las Fuerzas Aéreas Británicas en Francia, Arthur Barratt, lo resumió sin rodeos: totalmente inapropiado para la tarea. La aeronave fue retirada del frente para mediados de 1941, relegada a tareas menos gloriosas como remolcar objetivos para prácticas de tiro y lanzar balsas salvavidas. Parecía condenado al olvido, otro fracaso en la lista de la aviación británica, pero el destino, en su infinita ironía, tenía otros planes para este peculiar avión. Justo cuando su historia parecía haber terminado, el Lysander encontró su verdadera vocación. Sus inigualables capacidades de despegue y aterrizaje corto, una vez consideradas una peculiaridad, lo hicieron perfecto para las misiones clandestinas del Ejecutivo de Operaciones Especiales, SOE, de Gran Bretaña. A partir de 1941, los Lysanders fueron reasignados a los escuadrones de la Luna, como el 138 y el 161. Las misiones eran actos de fe. Los pilotos volaban en las noches de luna llena, guiados solo por mapas y una brújula, para aterrizar en pequeños campos improvisados detrás de las líneas enemigas. Allí esperaban miembros de la resistencia, que señalaban el punto de aterrizaje con antorchas. A bordo, el avión transportaba agentes secretos, suministros vitales y esperanza. La cabina trasera, diseñada para un observador, se transformó en un espacio funcional para hasta 3 o incluso 4 pasajeros en caso de necesidad. Para estas misiones, el Lysander experimentó una transformación. Su camuflaje original fue reemplazado por patrones de verde y marrón y luego de verde y gris, con la parte inferior pintada de negro mate para confundirse con la noche. Para maximizar su alcance, se le añadieron tanques de combustible externos. Sus ametralladoras, que no servían de nada en estas misiones de sigilo, a menudo se retiraban para aligerar el peso. La vulnerabilidad del avión, que antes era una sentencia de muerte, se convirtió en una virtud.
Al ser un avión tan discreto y poco amenazante, los alemanes a menudo no le prestaban la misma atención que a los bombarderos o cazas. El Lysander, ese avión que la Luftwaffe derribaba con desprecio, se convirtió en un fantasma escurridizo. De los cientos de agentes del PSOE enviados a la Europa ocupada, un porcentaje considerable fue capturado o murió. Pero el Lysander, en una muestra de resistencia casi milagrosa, solo sufrió una baja por fuego enemigo. Su éxito fue tan notable que se ganó una reputación de invulnerabilidad. Un piloto se vio obligado a realizar un aterrizaje de emergencia en territorio enemigo. Aunque tuvo que abandonar el avión, los alemanes nunca pudieron beneficiarse de él. Al transportarlo, el camión que lo llevaba chocó con un tren, destruyendo el avión por completo en un final digno de una comedia de enredos. Si te está gustando este video, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de más contenido como este. Continuemos. En total se produjeron 1786 Lysanders, y su legado se extendió por todo el mundo, desde Australia hasta la India, Canadá y los Estados Unidos. Después de la guerra, incluso tuvo una segunda vida como avión civil en Canadá, fumigando cultivos. Hoy en día, sus alas ya no llevan la carga del combate, sino que descansan en museos de todo el mundo. El Westland Lysander, el avión que parecía un fracaso, terminó siendo un asesino en masa, pero no de la forma en que los militares hubieran imaginado. En lugar de matar enemigos, aniquiló las dudas de sus detractores, demostrando que la verdadera fortaleza a veces no está en la velocidad o el armamento, sino en la capacidad de adaptarse, de encontrar un propósito en las sombras y de volar en la noche de la guerra para llevar la luz de la esperanza. Las misiones que emprendían estas aeronaves no eran simplemente arriesgadas, eran actos de fe y precisión, confiando únicamente en un mapa, una brújula y la frágil claridad de la luz lunar. Los pilotos navegaban por cielos oscuros que parecían extenderse hacia el infinito, volando únicamente durante las noches de luna llena, una sincronización astronómica que les valió el apodo poético de «el avión de la luna». A su vez, los hombres y mujeres que manejaban estas máquinas fueron bautizados como los Escuadrones de la Luna, nombres que resonaban con un aire de misterio y tragedia. Las zonas de aterrizaje, pequeños parches de tierra escondidos detrás de las líneas enemigas, eran preparadas con antorchas de llama por miembros de la resistencia, pero incluso esta aparente guía celestial era traicionera. Los pilotos estaban entrenados para desconfiar de las señales, porque los alemanes, siempre astutos, habían aprendido a imitar la hospitalidad de sus enemigos. Antorchas mal alineadas, patrones de bengalas que parecían demasiado perfectos, o campos que no coincidían exactamente con los informes, podían ser trampas mortales. En esos casos, los pilotos, cargando no solo sus vidas, sino también las de sus pasajeros y la esperanza de quienes esperaban su llegada, abortaban el aterrizaje, volvían al aire, al frío mortal del cielo nocturno, dejando atrás una promesa rota, pero evitando el abrazo letal de una trampa tendida por el enemigo. Las pistas de aterrizaje de la resistencia, esas grietas ocultas en el paisaje enemigo, eran tanto un salvavidas como una trampa mortal. No eran simples campos de pasto, eran escenarios de incertidumbre donde el eco de una emboscada podía surgir en cualquier momento. Los soldados alemanes, con la paciencia cruel de depredador, esperaban al acecho, dejando que la aeronave tocara tierra y cargara a su preciosa tripulación antes de revelar su presencia con un golpe devastador. Para los pilotos del Lysander, despegar de territorio enemigo no era solo un acto de pericia técnica. Era una lucha contra el tiempo y el destino. Con los motores rugiendo al límite, empujaban el control de refuerzo hasta sus últimas consecuencias, arrancando al avión del suelo como si huyeran de un abismo. Cada segundo ganado en el aire era un segundo más lejos de las balas de la muerte, de la captura. Y sin embargo, en este teatro de riesgos extremos, el Lysander demostró una resistencia casi milagrosa. A pesar de su vulnerabilidad, se ganó una reputación que desafió la lógica. Mientras que las probabilidades eran crueles para los agentes del Ejecutivo de Operaciones Especiales, con 118 de los 418 enviados encontrando su fin, el modesto Lysander ostentaba un récord casi inexplicable. Solo un Lysander fue derribado sobre Francia. Incluso cuando la suerte parecía haberse agotado, el azar intervenía de formas casi cómicas. En marzo de 1942, un piloto se vio obligado a realizar un aterrizaje forzoso en territorio enemigo, y aunque no logró destruir la aeronave antes de abandonarla, el destino tuvo la última palabra. Los alemanes, triunfantes, cargaron el Lysander en un camión para transportarlo a su base y estudiarlo. Pero antes de llegar, el camión se encontró con un tren en una colisión que destrozó tanto al vehículo como al avión. Así,
El diseño que podría haber sido un regalo para el enemigo se convirtió en un amasijo de metal irreconocible, negándoles cualquier oportunidad de replicarlo. El Lisi, ese avión que alguna vez fue objeto de burla por su pésima tasa de supervivencia, se transformó en una especie de fantasma ingenioso. La aeronave que parecía condenada al fracaso encontró su redención en el arte de evadir la captura. No era solo un avión, era un puente vivo entre la Gran Bretaña libre y la Europa ocupada. A través de él, 101 operativos se deslizaron detrás de las líneas enemigas, mientras que 128 almas fueron rescatadas y devueltas a salvo a casa. En ese delicado equilibrio entre la vida y la muerte, el Lysander voló más alto de lo que sus detractores jamás imaginaron, convirtiéndose en algo más que una máquina. Se transformó en símbolo de esperanza, ingenio y supervivencia. Y ahí lo tienen, la increíble historia del avión que pasó de ser un fracaso a convertirse en un verdadero asesino en masa. Si te ha sorprendido esta transformación, no olvides darle like al video y compartirlo con tus amigos. ¿Qué opinas sobre esta historia? Déjanos tu comentario abajo, queremos saber tu opinión. Y si te gustó el contenido, suscríbete y activa la campanita para más historias impactantes como esta. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.